Quiero que escuches estas dos líneas de bajo que te voy a mostrar y decidas cuál de las dos es la que realmente grabó Ian Hill, bajista y fundador de Judas Priest. Esto puede parecer extraño para algunas personas, pero en realidad ninguna de estas dos versiones que acabas de escuchar la grabó Ian Hill. La primera versión fue grabada con un sintetizador, por eso parece sacada de un juego de Nintendo, y en la segunda versión que escuchaste en realidad fui yo el que la tocó para que tengas una idea de cómo habría sonado esa línea de bajo en un bajo real. La pregunta aquí entonces no sería si alguna de esas dos versiones la grabó Ian Hill, sino cuál de esas dos quedó en el disco. Evidentemente, y aunque no lo creas, la versión grabada con sintetizador. Hace casi 5 años entonces, noviembre del 2020, se revelaba uno de los secretos mejor guardados de Judas Priest. El portal Mariscal Rock lo reseña de esta forma. El hombre a cargo de los teclados de Deep Purple desde el 2002 ha confesado que su función en uno de los discos más importantes de la historia del metal es mayor de lo que suponíamos. Hablamos de Don Airey y su recién confesado trabajo a cargo del bajo en Painkiller, uno de los álbumes clave de Judas Priest e imprescindible en la colección de todo metalero que se precie. Esto es completamente cierto. Hasta el momento solo se tenía constancia de que Don había tocado el teclado en los temas A Touch of Evil y Living Bad Dreams. Ahora, ¿cómo nos atrevemos a decir que esta era en realidad un secreto que estaba guardando la banda Judas Priest hasta estas épocas? Bueno, pues fíjate lo que tiene que decir al respecto este músico. Creo que estaban tan preocupados por ello que ni me otorgaron crédito en el álbum, es decir, todo el mundo juraba que había sido Ian Hill el que lo grabó. Me pagaron, que es la clave siempre. Es un álbum maravilloso, ha explicado el británico en una entrevista con Anti-Hero Magazine. Ahora, ¿cómo sabemos que fue un sintetizador lo que utilizó este músico y no un bajo real? Pues escuchemos. El reportaje continúa diciendo: la clave de este papel de Airey reside en que las pistas de bajo realmente fueron tocadas en un sintetizador Mini Moog por él mismo, como el batería Scott Travis también ha reconocido. En aquel momento, Ian Hill, bajista de Judas Priest, no estaba muy bien, así que no estaba en las sesiones. Tuve que hacer yo todo el bajo y se quedaron con él. Fue un trabajo divertido. Solo pude tocar los teclados adecuados en una pista, no puedo recordar en cuál. Pero como si esto fuera poco para los ya sorprendidos fanáticos de Judas Priest, resulta que en realidad este no es el único disco en donde Ian Hill no fue quien grabó el bajo. Hace apenas algunas semanas entonces se ha descubierto que hay otro disco de Judas Priest en donde Ian Hill no tocó el bajo, sino que en realidad fue contratado un bajista de jazz o un bajista de sesión muy reconocido en Estados Unidos. Estamos hablando de Nathan East. Este bajista es un verdadero monstruo y extremadamente reconocido y solicitado en la industria musical de Los Ángeles. Cada vez que necesitas un buen bajista, pues puedes contar con este increíble bajista de sesión. Este bajista entonces ha tenido la oportunidad de trabajar con diversos músicos dentro de la industria, entre ellos Eric Clapton y hasta Daft Punk, pero también con verdaderas leyendas del jazz como Wayne Shorter, Chick Corea y el mismo Pat Metheny. Como puedes ver entonces, cualificaciones como músico y bajista y profesional pues le sobran. La pregunta aquí sería, ¿pero es el músico de sesión correcto para un álbum de heavy metal? En una entrevista con el medio American Music Supply, East nos cuenta cómo estuvo todo este asunto diciendo lo siguiente. Cuando el entrevistador le menciona que alguna vez en algún lado había leído que una banda de heavy metal había contratado a un músico de sesión para grabar las partes del bajo, East le contesta lo siguiente. Supongo que sí lo has leído en algún sitio, ya debe de estar por ahí, pero fue Judas Priest. Y ya sabes, a veces la gente tiene que ir a rehabilitación o algo así, pero el show debe continuar. Aquí podemos entender entonces que la razón por la que Ian Hill no grabó el bajo en este disco fue porque estaba en rehabilitación, y al respecto East continúa diciendo: y estoy completamente a favor de que todos hagan lo mejor posible para estar limpios, porque en aquella época la gente solía salir de fiesta. Muchos de los artistas con los que trabajo ahora llevan décadas sobrios.
Ahora, cuando se le pregunta a Nathan East si recuerda cuál fue el álbum en donde grabó el bajo, él dice que no, que ni siquiera se acuerda de eso, porque estaba en una época en donde hacía muchas sesiones de estudio, prácticamente todos los días hacía 4 o 5. En estas condiciones, entonces, es bastante creíble que nos recuerde cuál de los discos de Judas fue, pero el medio Metal Circus tiene una versión o una teoría al respecto, que dice así: todo apunta a Turbo 1986. Aunque East no recuerda el título exacto del álbum, los detalles coinciden con el periodo de grabación de Turbo, que tuvo lugar entre diciembre de 1985 y enero de 1986, precisamente cuando Ian Hill estuvo en rehabilitación, según varias fuentes. El álbum marcó un cambio de estilo en la banda. Recordemos que esto era un coqueteo bastante descarado con el glam metal, con un sonido más accesible y sintetizado, algo que en su momento fue muy polémico entre los fans del grupo. Este reportaje también menciona cómo East cuenta el proceso de grabación diciendo: fue uno de esos momentos en los que había que grabar y alguien debió decir: pidadlo cuando vaya del Record Plan a Sunset Sound. Así que entramos al estudio. Fue divertido y lo mantuvimos muy sencillo. Y esta es una de las partes más interesantes de la entrevista, porque East cuenta que mientras estaba grabando el bajo, él quería hacer algo como esto. Entonces alguien venía y le decía: no, eso no lo haría él en el bajo. No hagas este tipo de cosas, no hagas chichecitos, no hagas adornos, porque eso Ian Hill no lo haría en el bajo. Déjalo sencillo. Entonces East cuenta que pues tenía que hacer algo tipo... y que ni siquiera ese slide que mete al final le dejaban hacer. La línea de bajo tenía que ser ridículamente sencilla. El estilo de tocar el bajo de Ian Hill es bastante minimalista en realidad. Por ejemplo, si pensamos en una canción como Living After Midnight, mientras la guitarra hace algo como esto. Lo que Ian Hill en el bajo hace entonces es algo como esto. Entonces realmente el único elemento que hace interesante esta línea de bajo es el hecho de que en lugar de ir de mi a re y luego a la, Ian Hill decide utilizar la escala de mi de subida hasta la. Mi, fa sostenido, sol, la, lo que le da una armonización bastante interesante. Como puedes ver, entonces, nada de adornos, nada de fills, nada de cosas extrañas, simplemente darle una base rítmica y armónica a lo que está haciendo la guitarra. Ni siquiera replica las mismas síncopas de la guitarra, se mantiene como una base, como un colchón muy firme, muy estable para lo que están haciendo los demás instrumentos. Esto lo que nos demuestra una vez más, entonces, es que Judas Priest tenía toda la intención de que la gente pensara que quien grabó la parte del bajo sea Ian Hill y no un bajista de estudio, un músico de estudio contratado para hacer sus partes del bajo. Y lo guardaron muy bien, porque apenas nos acabamos de enterar de esto hace 2-3 semanas. Como puedes ver, entonces, luego de los guitarristas falsos de Instagram y los Giacomo Turras y los solos del Rust in Peace de Megadeth, parecería entonces que estamos entrando en una época en donde los grandes secretos de las bandas o de los guitarristas reconocidos de antaño y los actuales pues se están haciendo públicos, se están dando a conocer. Ahora te digo honestamente, no sé si esto esté sucediendo para bien o para mal, pero la cuestión es que esto está saliendo a la luz de una forma bastante vertiginosa y bastante sorprendente. En todo caso, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo este asunto. Si me dejas entonces abajo en la caja de comentarios esa opinión. Y si te gustó este video, clávale un buen like y compártelo sobre todo con tus amigos metaleros, que esta noticia les va a venir muy bien, esperemos. En todo caso, conmigo será hasta una próxima oportunidad.